Bueno, estamos en una nueva entrevista realizada por el Círculo Reus. Esta vez tenemos como invitado a Jorge Olavarría, artista visual de Puerto Montt. Bueno, comentar primero que como Círculo Reus somos un grupo de personas interesadas en el psicoanálisis. Trabajamos bajo distintos puntos. Un primer punto es una mirada de estudio y autoformación en el área más clínica. Por otra parte, estamos realizando una serie de entrevistas también a autores de una índole más teórica, intelectual de la zona, también centrado en el psicoanálisis, muchas veces intentando unir, por ejemplo, la mirada clínica con lo social. Pero además que lo que nos trae hoy día a esta instancia es un tercer punto en el cual nosotros nos interesa generar una vinculación y diálogo entre el psicoanálisis y las artes, y especialmente el arte local. Es por eso que invitamos a Jorge a esta entrevista. Como círculo tenemos la intención de mostrar que en el sur de Chile se están produciendo buenas obras de buen contenido, tanto en el área teórica, intelectual, como también en el área artística. Y que no es necesario mirar muy lejos al extranjero para encontrarse con obras potentes que están haciendo un trabajo nuevo y que están mostrando nuevos discursos, tomando cosas locales o cosas personales también que se producen en el contexto. Bueno, para nosotros entrevistar a Jorge también tiene todo un aspecto simbólico, porque Jorge nos facilitó su obra Épocas para nuestro primer afiche, que hicimos en la entrevista con José. Me gustaría como mencionar algo corto antes de comenzar la entrevista, que tiene que ver con una reflexión que nosotros hicimos cuando estamos construyendo este afiche. En un primer momento pensamos agregar alguna obra, yo se lo comenté a Jorge cuando nos contactamos. En el primer momento pensamos agregar una obra como de arte clásico, por gustos personales de nosotros. Es una práctica bien recurrente, por ejemplo en psicología, psicoanálisis, que cuando se hacen los afiches de ponencias, de coloquios y instancias ligadas a lo académico, muchas veces se ponen obras de arte para graficar ciertos temas. Cuando estábamos en este proceso de buscar qué obra vamos a poner, qué imagen vamos a utilizar, comenzamos a conversar de que quizás era relevante buscar a un artista local. En base a este mismo ejercicio que queremos hacer nosotros, de hablar, por ejemplo, desde psicoanálisis, en lo que está pasando acá en Puerto Montt, en el sur de Chile, también buscar artistas que nos hablaran de un discurso más ligado al contexto, en un ejercicio de vinculación con el territorio y también de alguna forma decir que no todo está en Santiago, no todo está como en el extranjero, sino que están pasando muchas cosas aquí en lo local, cerca. Ahora, para comenzar la entrevista, en una primera instancia, queremos preguntarte, Jorge, si tú eres de acá de Puerto Montt, dónde has vivido, un poco como de tu historia para irnos adentrando posteriormente en tu obra. Ya, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y claro, como dato biográfico, así como de... Yo soy de Puerto Montt y criado aquí en Puerto Montt, estuve estudiando en Valdivia y volví hace como este año, el año pasado. Pero sí, la mayor parte como de mi vida la he pasado acá en Puerto Montt. De mi primera infancia me crié en Chiloé, pero, pero a grandes rasgos es puertomontino. Comentabas que estudiaste en Valdivia, ¿podrías comentarnos un poco de eso, de este proceso de formación? Claro, sí, la verdad es que la formación académica igual en Valdivia, yo creo que en cualquier otro lado es más que nada como más teórica que histórica, porque cuando uno decide casarse con la pintura, por decirlo así, en cierta manera, es un camino que se recorre solo. Ahora uno avanza más lento, más rápido, dependiendo de dónde sacas
tu formación, pero en el fondo, sí, bueno, que no sé, soy un poco complicado con las entrevistas porque me cuesta como, entre paréntesis, como hacer la relación entre la pantalla y la voz. ¿Cachai? No es como cuando uno habla por teléfono y te están escuchando a otro lado y te responden y aquí es como que, no sé, parece como si estuviera hablando al vacío. Es parte Sí, mira, de este tema como en línea y todo que estamos como viviendo ahora. claro, sí, pues, sí, es un Mira, problema, por ejemplo, a mí tú como... mencionabas que... Jorge, Sí, 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 Jorge, Felipe por acá. ya. Bueno, saludarte también y a pesar como de estas dificultades, o no sé si dificultades, pero como esto de la cámara que decías tú y de estar hablando un poco al vacío, eh, señalabas ahí como muy de pasada el tema de la diferencia como entre lo teórico y lo pictórico, y en ese sentido quizás preguntarte, claro que la academia llega a algo como posterior, ¿cierto? Como una forma de consolidar algo que quizás fue una práctica que viene quizás de antes, ¿cierto? ¿Hay alguna relación familiar? ¿Cuáles son tus primeros no sé si decirlo así, pero no creo que sea la palabra, pero como destellos o relación con esto de la pintura, con el tema de la pintura? ¿Hay algo ahí como familiar, histórico? ¿Cómo son las primeras relaciones con, con la pintura? En esto que tú decías como lo pictórico, ¿cierto? Como sacando un poco la academia y la universidad, eh, quizás tiene que ver un poco con tu propia historia personal. Sí, sí, no, sí, entiendo esa pregunta porque suele pasar muy frecuentemente de que artistas o pintores en general como que vienen de familias de artistas o de músicos, de escritores, cosas así, pero no es mi caso, la verdad como que, bueno, tuve la fortuna, la suerte de tener padres que me inculcaron mucho sentido crítico y mucha libertad como para hacer ciertas cosas que tuvieron relación con las facturas, no sé, el hábito de la lectura también, entonces como que ese es el germen principal, pero no es como que yo haya tenido o sea, contacto con el arte desde temprana edad. Creo que mi primer acercamiento como a la fascinación por la imagen pictórica, por el arte en general, ha sido como, no sé, libros que uno pillaba, enciclopedias, libros de texto de la escuela, todas esas cosas, y donde están estas reproducciones de pinturas célebres, famosas o no tanto, pero yo creo que ahí está como como, como el germen de todo el asunto, como la fascinación por la pintura. Ese sería como el momento clave, diría yo. Jorge, bueno, por acá Diego, al igual que chico, agradecerte por tu disposición para, bueno, compartirnos tus obras, ya sea la difusión que nosotros hicimos, acompañando lo que mencionó todavía en un momento, la entrevista de José, y también compartiendo otras, bueno, que uno lo puede, ¿no es cierto?, revisar en tu Instagram o en tus redes sociales. Me llama la atención, por ejemplo, en todo el espectro que significa el arte, ¿no es cierto?, no solamente a nivel plástico, pictórico, sino también relacionado a otras cosas, como tú decías, la literatura, etcétera. ¿Hay algún momento en particular donde tú descubres quizás como como tú decías, entre comillas, casamiento o este acercamiento que quizás tenías más con la pintura? ¿En algún momento hay un momento quizás más decisivo en donde tú dices, eh, esto es lo que quizás quiero llevar adelante? Sí, sí, bueno, la verdad yo siempre a lo largo como de mi crecimiento fui haciendo cosas como dibujos, ¿cachai? Como dibujando monos, pintando monos, por ejemplo, en las cartas mitos las dibujaba, no sé, cualquier cosa. Pero era más que nada como nada serio, como un hobby. Igual por esos tiempos tocaba guitarra, que sé yo, cosas así, pero yo creo que el momento decisivo donde sí como decidí dedicarme como a la pintura fue con un hito más específico, que es conocer cierta obra de cierto autor. En este caso en específico Francis Bacon, no sé si ubican a Francis Bacon de más que sí, pintor del siglo XX, o sea, segunda mitad del siglo XX más o menos. Sí.
Entonces como que uno, claro, está acostumbrado a ver las obras más célebres, incluso la de las vanguardias, o sea, de la primera mitad del siglo XX, que si bien son bastante como dinámicas, impactantes, y hay mucha variedad y mucho que ver ahí, como que una obra de Francis Bacon cuando tú la ves, o sea, por primera vez es como un chachazo en la cara. Entonces como uno dice, ya, claro, esto es como el poder de la pintura, esto es lo que es capaz de hacer, y eso que ni siquiera lo estás viendo en su formato original, en vivo, que es donde tiene su verdadera aura, como diría ese concepto de Benjamin. Estaba como pensando un poco, tú mencionabas que si bien en tu familia no hay como una tradición artística, sí te inculcaron harto como una mirada crítica. Y ahí como que se me venía la Ujú. idea de Bacon, pues, de esta forma de mostrar el arte como un arte bastante crítico, tanto visualmente como en el discurso que uno puede encontrar detrás de estas obras. ¿Crees que parte de eso está como plasmado en tus obras? Sí, sí, yo creo que sí, porque igual en el caso de Bacon, bueno, uno no puede comparar una vida con otra, pero en ese punto específico, de que él no, no sé, po, uno encuentra esa relación con ese tipo de artistas que no tuvieron como mucha influencia inicial con el arte, porque Francis Bacon tampoco venía de una familia de artistas ni más que nada, sino que fue algo que él encontró para sí mismo como una forma de entender su propia vida y de entender entender el mundo. Y es como lo que le pasa a uno también, pues de que encuentra en el arte y en el ejercicio, en el oficio de la pintura y en su dimensión, como dimensión teórica, por así decirlo, todo un camino al cual dedicar una vida entera. O sea, aprender a pintar de verdad, yo creo que toma la vida entera. No es como que uno diga, ah, ya tomé un curso y aprendí a pintar, o pinté, no sé, 3 años y aprendí a pintar. No, es como un camino con el que uno se casa y ahí hasta el fin de los tiempos. Parece ser que la propuesta que mencionas tú, la forma de ver el arte, no es mucho como la forma en cómo se ven las cosas actualmente. Eh, Como dices tú, este es un camino que quizás me toma una vida aprender a pintar, y te lo digo pensando como en la forma actual de consumo, de que las cosas sean rápidas. ¿Qué piensas como de eso? Claro, sí, es como un fenómeno contemporáneo, pues, de que empieza como, claro, en el arte también suele pasar de que el arte predominante, hegemónico, viene con esas características como de, de la sociedad globalizada, de que todo sea inmediato, que todo tiene que ser limpio, todo tiene que ser bonito. Entonces eso se da como, no sé, bueno, en el arte como que es más dominante en esos círculos más hegemónicos, el arte conceptual y todo eso. Pero la verdad, la pintura no, en términos generales, globales, la pintura no ha decrecido. Como que dice, no, es que la pintura está un poco obsoleta, pero en realidad decir que la pintura va a desaparecer es como decir que la gente va a dejar de escribir. O sea, quizás la gente no va a dejar de escribir como el papel con un lápiz, pero va a seguir escribiendo en un computador. Entonces la pintura pasa más o menos lo mismo. Aparte que se ha dicho que la pintura siempre ha estado en crisis, la verdad, porque ahora se dice, no, es que la pintura, que la obsolescencia de la pintura como de oficio, como esta cosa artesanal y toda la cuestión, pero hace años, o sea, durante todas las épocas de la historia del arte ha pasado como más o menos el mismo problema. Por ejemplo, no sé, las vanguardias históricas del siglo XX decían, no, es que la pintura se está degenerando, bla, 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 y después hacia atrás también, ¿no? Con el impresionismo, no, es que esto no es pintura, es que están destruyendo la pintura, y así sucesivamente hacia atrás. Así que en realidad no es nada nuevo el tema de esta dicotomía entre el anacronismo de la pintura y las cosas que se hacen como ahora, que están como un poco en contra. En realidad, como, claro, van a haber transformaciones, pero no significa que la pintura vaya como a caer muerta de repente. Lo pensaba también como que fuera una especie de conservadurismo de época también, como un narcisismo de época de ver de que esto es el tipo de pintura que se debe hacer. Ahora también lo pensaba como a modo de comentario, Jorge, bueno, las plataformas digitales como han facilitado muchas veces, no sé, el uso
constante de Photoshop, por ejemplo, para hacer algún tipo de arte más digital. Ajá. Y creo que pasa también harto con la foto, que es el tema de la discusión de, por ejemplo, si es una foto, eso que uno saca y aparece digital. Se empieza a perder la materialidad, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, de la foto y en el caso también de lo que refiere a la pintura, del pincel, de la tintura, ¿no es cierto? De la falla muchas veces, porque, no sé, en el Photoshop tú apretas un clic y eso se borra, ¿no? En cambio, la pintura es distinto. Claro, sí, pero igual, o sea, son cosas más que se complementan más de lo que de lo que chocan, la verdad, porque igual decir como que no, es que el Photoshop como que es más fácil no sé, que la pintura y bla, 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 es como un poco subestimar esos dos lenguajes que sean igual de válidos para el arte. Entonces, claro, quizá obviamente no es lo mismo y ni de cerca una pintura digital que una pintura como física, pero, pero las dos tienen su propia complejidad, o sea, como que los dos tienen su propio lenguaje único y que tiene que desarrollarse. Ahora el medio digital es un medio relativamente joven, por eso como que aún se parece mucho a la pintura, como que busca un poco parecerse a la pintura real, pero yo creo que con el tiempo se va a ir consolidando como un lenguaje propio y que se sustente solo así estéticamente. Jorge, Ujú. eh, bueno, quería como que pudiésemos hablar desde tu perspectiva un poco, eh, invitarte a quizás pensar por medio de tu recorrido también. eh, Hablabas de Bacon, ¿cierto? Ujú. De cómo ese primer momento, y bueno, hay una historia como del arte que es global, y eso aterriza en algún momento en lo nacional, vas buscando algún referente ahí, hay alguna línea que donde tú dices, por aquí quizás pueda ir mi trabajo, tiene que ver más con este tipo como de arte que se puede hacer, también obviamente hay periodos de crisis donde el arte tiene algo que decir respecto como de la recepción de lo sensible, por ejemplo, periodos de dictadura, Ujú. y pasando como de esa historia como más local a nivel nacional, comentar eso quizás y también puedes hablar un poco de la escena como más local todavía, que tiene que ver con el sur, ¿cierto? Que Ujú. quizás tú nos puedas como comentar qué es lo que se está haciendo acá, qué buenos amigos dentro como del arte de la escena local puedas tener, cómo lo ves tú, como un poco como hablar de lo nacional, quizás como en periodo histórico, y después como de la escena local. Sí, sí, bueno, primero que nada, como, bueno, referentes nacionales uno siempre tiene, pero el tema con eso es que uno, o sea, el arte inevitablemente va a tener, aunque uno no lo quiera, una perspectiva local y una visión política. Es como algo de lo que uno no se puede escapar, o sea, como se dice, hasta el silencio es político. Entonces, em, claro, lo que pasa es que como uno, al ser como de una zona sur, o sea, políticamente, económicamente, socialmente periférica, como que las figuras nacionales del arte son tan fantasmagóricas como las de Europa, ¿cachai? Como, no sé, para uno un Mata, qué sé yo, o incluso artistas vivos, hoy en día son tan fantasmagóricos como hablar de Munch, de Van Gogh, qué sé yo, como que están igual de lejos y uno los toma como tal. Entonces, lo que me pasó a mí fue que uno empieza como a plantear en su propia obra lo que ve, o sea, lo que vive. Eso quizás no se nota más en la serie en la que, de la que les mostré o la que tomaron para la ficha y eso, pero mi primera obra era más o menos así, que se basaba mucho en paisajes como de acá, desde Puerto Montt, del sur, como todo esto bastante frío, húmedo y terroso. Y, y claro, todas esas decisiones igual en mi arte en general son decisiones como políticas también. Porque por una sencilla razón, de que por ejemplo una persona, no sé, muchos pintores en Europa, en países desarrollados, como que tienden a pintar estas cosas que se le llama como preciosista, por ejemplo, donde, no sé, pues escenas de la Happy Life, como Jack Betriano, por ejemplo, para dar un ejemplo, no sé, pues de belleza hegemónica, de la mujer blanca, bonita, y la cuestión y todo. Entonces cuando me dicen, oye, tu arte es como muy
es bastante sordio, es bastante como pesimista, es bastante oscuro, entonces eso viene de la mano con con toda una carga como de experiencia y de vida, de lo que significa vivir en Chile, de lo que significa vivir en el sur, de lo que significa como habitar este territorio. De aquí todo es tan injusto, y aquí en Puerto Montt específicamente todo es físicamente tan frío, tan oscuro también, y todo ese conglomerado de cosas que confluyen en una obra. La decisión de pintar algo feo y de pintar algo bonito también pasa por eso, no solamente por una cosa estética, sino por una cosa como de experiencia y de política de la que uno no se puede escapar. Ahí, bueno, hacer un pequeño vínculo quizás como con la mirada psicoanalítica sobre la verdad, pues, que la verdad y lo real muchas veces no es como esto hermoso, esta fantasía que a veces eh, uno o la sociedad intenta como convencerse, como decías tú, como el sueño americano, sino Ujú. que también se presenta en estas faltas, en estas cosas como entre comillas feas. Pensando también en el ejercicio, por ejemplo, no sé, de los poetas malditos o de artistas que intentaban mostrar incluso la belleza o la familiaridad en estas cosas como feas. Y creo que, como opinión, queda plasmado en tu obra. Me daba como la impresión de que había como un discurso que iba en esa mirada. Eh, Queríamos preguntarte igual, Jorge, en relación a todo esto que estamos hablando, ¿cuál es como tu propia lectura de tus obras? Si tú pudieras como observar tus obras, como, ¿cuál sería la lectura que harías? La verdad es complejo porque la pintura es como algo muy natural a uno, es como te delata siempre, lo que uno pinta lo delata siempre a uno, entonces es como hacerse esa pregunta uno mismo, preguntarse como algo tan pesado como preguntarse como qué es lo que piensas tú de ti mismo, pero, pero en resumen yo diría que es básicamente eso, que es como un reflejo de lo que uno piensa y de cómo siente y de cómo entiende el mundo también. Entonces dicen, oye, no sé, es que tu pintura es un poco oscura, es un poco, bueno, quizás puede ser por ahí que mi manera de ver el mundo también es un poco oscura, la verdad, como que, aunque no quiera, como que así es como que uno va creciendo y viviendo las cosas. Pero sí, Jorge, aparte, ujú. sí, claro, hay una visión ahí que podemos como tomar quizás como este concepto del oscuro, y, pero podrías como evidenciar también en esa obra posibilidades, o sea, pequeños como luz, o sea, contraparte, porque siempre como que la oscuridad igual dialoga con eso, ¿sí? Ujú. Como hay una relación dialéctica entre dos polos aparentemente distintos. O sea, eh, creo que todavía no llegamos a los cuadros, pero aparte, puede haber una escena como conflictiva aparente, pero también hay alguien que está luchando, o sea, como que también podríamos como ver eso también, no, no sé. Claro, sí, Y, sí, es y, y, parte de eso. claro, y agregar ese comentario que si lo puedes desarrollar, eh, un poco retomando la pregunta anterior sobre la función social del arte, función social y política del arte, como que esas dos cosas creo que podríamos, a propósito de las posibilidades, eh, quizás comentar algo, o si tú, me imagino, tienes tu opinión al respecto. Sí, sí, ya bueno, o sea, por lo primero, claro, toda la razón, pues de que todos esos comentarios como negativos que uno hace a través del arte vienen completos. Es como ya, como uno como individuo trata como de dar lo mejor de uno en los ámbitos en los que pueda, y eso se evidencia también, pues, por ejemplo, como comentabas en el cuadro Épocas, también, claro, está esta figura, esta especie de Leviatán que viene como a atacar a la gente ahí, pero también hay unas figuras como que están resistiendo, que están luchando. Entonces eso es parte del panorama general al que me refería recién. Como que todo este conglomerado de situaciones y de asuntos que van confluyendo en la obra también incluyen como esa respuesta. En mi primera serie como tenía la manía, o sea, no la manía, pero la observación de incluir una figura simbólica que representara eso, porque por ejemplo, no sé
¿Vieron las obras de la primera serie? Bueno, están en mi Instagram también. Pero eran como escenas, situaciones igual un poco oscuras y todo eso, pero yo solía poner perros ahí, como figuraciones de perros y cosas así. Entonces para mí eso es como una especie de contraste o de contraparte y de equilibrio a lo que se está representando, como una carga positiva dentro de- del tema. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. Ahí sí creo que me escucho, está en silencio. A propósito, por ejemplo, de épocas, que quizás lo tenemos por ahí, lo podamos como compartir para que después las personas lo vean. Eh, bueno, no estaba tampoco dentro de las que nos enviaste, y discúlpame si no me sé el nombre, pero también estaba esta figura de un hombre que parecía con la bandera de Chile, oscuro, y quizás como en esa línea, ¿cuál crees tú como en tu obra que podría ser como la función social y política del arte? ¿Se ve la obra ahí? Sí, sí, se ve. Sí. Sí, se ve. Sí, bueno, es que igual función social y política es como del arte es algo como un tema muy, muy amplio, porque son cosas que varían mucho de muchos extremos a otros entre varios tipos de arte y formas de arte. Por ejemplo, no es lo mismo como la cuestión social en una pintura que está atrapada en un formato rectangular de 2 dimensiones a una intervención de arte directa en la calle, por ejemplo. Pero claro, pero en términos generales yo resumiría que el arte sí que tiene que ir como de la mano de la crítica. O sea, como que para mí una obra complaciente, como que juega, que baila el mismo ritmo del establishment, como que al final tiene muy poco que decir. Pero, pero claro, o sea, es como que da para un tema como entero. En resumen diría eso, pero es un tema bastante como grande como para abarcarlo en un par de frases. Jorge, como, bueno, para ir creo como terminando esta primera parte más biográfica, nos gustaría preguntarte sobre tu proceso creativo. Si hay algo en particular que tú haces, si tienes alguna rutina o cómo se configura ese proceso. Sí, sí, la verdad, a mí se me hacía más fácil o se me hace con trabajar con una rutina. Por ejemplo, cuando estaba estudiando tenía el acceso a un taller, entonces yo era más productivo si tenía como, no sé, el lugar a donde ir y un horario fijo, una rutina hecha. O sea, como no sé, pues me levantaba temprano, llegaba temprano y después me quedaba todo, o sea, me quedaba todo el día ahí y me volvía como hasta que no daba más y al día siguiente lo mismo y toda una rutina y producción. Como que no me gusta el trabajo desordenado. Claro, ahora como con el tema de la pandemia y ahora que estoy encerrado es un poco más difícil porque ya uno no va a un lugar como a un taller a pintar, sino que uno tiene que adaptarse espacio al, al oficio. Pero, pero no, la verdad es como... Igual es un tema que varía de obra en obra. Hay algunas que se pueden hacer como de tiro y otras que hay que dejarlas como respirar un poco, dejar pasar un rato, que se sequen o pensarlas bien. Y así. Pero lo importante es ser metódico y disciplinado y ordenado con la obra, con cualquier oficio, la verdad, porque la pintura, aparte de ser un arte, también es un oficio. Yo creo que eso es como un aspecto importante también, que hay un trabajo detrás, ¿no es cierto? Yo creo que sería bueno que, aprovechando de que estamos exponiendo aquí tu obra, que es, ¿no es cierto?, época, a mí me gustaría saber, y en realidad yo creo que a nosotros, bueno, ¿qué es lo que quieres demostrar un poco con esta obra? Vemos, así a la rápida uno pensaría que esta influencia que tú decías como muy de Puerto Montt, ¿no es cierto? Y un espacio bien poblado por una especie de conflicto que se produce, como una especie de dos bandos, ¿no es cierto? En donde por ahí podemos ver armas. ¿Qué es lo que nos puedes contar un poco respecto de tu visión, de qué es lo que quiere quizás reflejar un poco épocas? Sí, la verdad esta obra es bastante como
tiene lugares bastante específicos y fue construida como muy... Yo al menos la pensé bien, es como este cuadro del 2018 y claro, no está en clave realista, sino más como simbólica, como más artificial, esta cosa de la puesta en escena como media teatral, como de la pintura prefotográfica, pre-cinematográfica, y figuras como irreales, como de realismo mágico, de que no son miméticas en cuanto a la anatomía y toda la cuestión. Pero claro, la idea aquí era hacer una especie como de compendio de varios hechos específicos en la historia como del sur y de Puerto Montt también. Por ejemplo, primero tenemos la figura central, ¿no? O sea, esta especie de monstruo de Leviatán que está ahí. Es como un... O sea, separándonos los elementos, tiene por ejemplo una lanza española, una carabina alemana, un uniforme de militar, y tiene una rueda, como una rueda que despide como una especie de humo o de fuego, como, como de tela como fuego por el tema de la artificialidad teatral, que viene a representar un poco como el avance de la industrialización en la zona. Entonces como que todos estos elementos que están puestos en esa figura vienen a representar todo ese gran problema, que es como la dominación del, de la fuerza como estatal y extranjera y todo ese rollo histórico. Entonces las figuras que están atrás, es como, atrás de esas figuras son como lo que viene después más o menos, como que el Estado moderno después empieza como a aprender estas mañas de sus predecesores para repetirlas después en el futuro. Por eso hay un tipo, por ejemplo, con mototos y el otro con un casco que es como un balde, que es como una especie de ironía, como de mofa a esta cosa, a este arquetipo del guerrero, del soldado. Y lo tiene como adiestrándolo, o sea, diciéndole y apuntando a él como diciendo que eso es lo que tiene que aprender. Y por el otro lado están como la contraparte del problema, por la gente que sufrió y que resistió todo esto, todo este problema en la historia de Chile y del sur de Chile específicamente. Y por ejemplo, no sé, o sea, bueno, la figura que está más en el centro es fácilmente identificable como un nativo de la zona, pues es mapuche. De hecho, la lanza que tiene es una lanza mapuche. Que yo hice la investigación, bueno, de cómo es y todo el tema. Y las figuras que están más hacia atrás hacen referencia a un hecho más específico, que es como la masacre de Pamparigonia en Puerto Montt, donde también asesinaron civiles. Y la vara que tiene la figura que está más en el extremo derecho tiene 11 clavos, por las 11 víctimas del hecho. Bueno, y el escenario de Puerto Montt, que sí, es como una especie de reimaginación de la bahía de Puerto Montt. Atrás se ve la isla Tenglo como muy chiquitito, pero es como una especie de referencia contextual. Un detalle Eso bien es como... particular que al menos a mí me llama la atención, igual lo comentábamos con los chicos cuando veíamos tu obra, es bueno, el balde que tú justamente dices, existe como una especie de Ujú. grieta en el balde, ¿no? ¿Qué es lo que demuestras tú ahí? Conversamos un poco que quizás algo se fractura, ¿no es cierto?, en ese balde. También cabe destacar que en muchas, si bien todas de tus obras, no hay rostros así como tan claros en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que nos podrías comentar un poco de lo que significa esta grieta o esta abertura en ese espacio? Claro, sí, sí, lo que pasa es que en esa serie en particular, esta serie en específico, tenía mucho que ver con la representación teatral. Entonces, como una figura en un cuadro es arquetípica, es un rol antes que una figura como persona con rostro, con nombre y apellido, es como en una obra de teatro, pues, es como el personaje y no el actor. Entonces, esta idea de despersonalizar las figuras y cambiarlas por solo la máscara, hasta que se transforman en un concepto, como en una fantasmagoría, más en una idea que en una figura humana, porque y esa era la idea también de no usar como referentes anatómicos como correctos, que se notara que son como artificialidades, representantes de un concepto.
Y claro, y son personajes recurrentes que yo que usé durante el desarrollo de esa serie. Y en específico la del balde, claro, es como la que más llama la atención por lo que he visto. Y hace referencia como a ese arquetipo, como este arquetipo del heroísmo guerrero, toda la cuestión, que es bastante quebrado porque es un arquetipo que se fue derrumbando con el avance de la modernidad, como que ya nadie piensa en un soldado como un héroe, la verdad, más como criminal que como héroe, la verdad. Y como que por ahí va ese tema. Y claro, se puede como traspolar a otros, como a otros ámbitos, por ejemplo, en términos psicológicos se podría decir también que yo lo he usado en otras pinturas. Y hace referencia como a esta imagen, por ejemplo, que uno suele tener de una persona o de uno mismo sobre esta fortaleza como heroica, y al final todo eso es pura patraña. Es bueno, el hecho de ser un balde y no un casco es bastante irónico, es como una especie de mofa a ese tipo de situaciones. Y está quebrado porque ese es como la situación Ujú. del arquetipo. A nivel psicoanalítico uno lo podría pensar como el quiebre del imaginario de este soldado, el quiebre del ideal del soldado, de esto que está ahí atrás. Que mencionas también se coloca en una posición de mofa o de un lugar distinto al que muchas veces se le coloca, así como este es el lugar como en el cual deben estar, o quizá a nivel discursivo que ellos mismos se encargaron de colocarse en ese espacio, ¿no? Que Claro, a nivel, digamos, histórico se ha producido un cambio en el cual uno podría pensar, bueno, justamente se empiezan a fragmentar o se empiezan a agrietar esos discursos. Uno podría pensarlo también reproducido en metáforas o en cosas como esta. claro, exacto, eso es lo que estaba tratando de decir, pero con palabras un poco más torpes. No, está bien, son... No, es súper interesante tu obra, Jorge, Jorge, porque me parece que intenta como realizar una crítica, como decía Diego, al imaginario, también cuando tú ocupas el término fantasmagoria, e intenta hacer una crítica como esa fachada, como qué es lo que está detrás, que está oculto en esta supuesta imagen, quizás como de masculinidad, de fuerza. Hay algo como quebrado detrás Claro, de eso. sí, Jorge, claro que sí. Ujú. igual, bueno, son interpretaciones siempre, pero está la clave psicoanalítica, pero también hay como el fetichismo de la mercancía, así como del objeto, ¿cierto? Como de descubrirlo un poco, como aquí en realidad pasa un poco esto otro. Y, y bueno, el ejercicio que estamos haciendo quería hacer como no es una puntuación, pero sí una clave para poder entender lo que queremos hacer con la entrevista. Es precisamente esto, o sea, no raptar la experiencia estética de ver la obra eh, por llenarlo, digamos, de conceptos de otro lado, así como, es como, digamos, no es tampoco como leer la obra de Kafka y meterle todos los conceptos psicoanalíticos y termináis con la obra o la experiencia estética de leerlo. Claro. Así que, eh, por lo menos a mí, me parece que esa es la intención que tenemos y en ese sentido está súper bueno que no intentar llenar la obra con conceptos, digamos, de clínico ni nada por el estilo, sino que es poder conversar contigo, que eres el autor, sobre la obra en sí. Quizás podríamos comentar Sí, otra obra, ot- estoy de acuerdo. otra obra que no pudiésemos hacer el mismo ejercicio, o sea, que Jorge nos comente como los elementos, cómo lo pensó y quizás poder decir algo nosotros Sí, de eso. Sí, ya, bueno, el tríptico fue como la obra más grande que hice porque tenía, ¿se escucha, cierto? Sí, Ahí. sí, sí, sí. Porque bueno, tenía la exposición de un taller y iba a tener tiempo y materiales como, elegí esto como obra de tesis también, justamente por la misma razón, porque me permitía como irme en grande. Entonces esta obra es un tríptico de 2 metros de alto por 1,40 m creo de ancho cada panel.
Y el tema en general de esta obra es como una reflexión, es un comentario sobre la pintura misma, más que antes que cualquier otra cosa. Y esa es la idea como de hacerlo un poco más crítico igual, porque para mí es como, claro, el gusto personal de hacer un comentario sobre la condición de la pintura, sobre la actualidad de la pintura, pero la idea de hacerlo un poco, de poner los significados en oscuridades para que uno lo vea y pueda interpretar, tenga un mayor rango de interpretación, mucho más amplio del que tenía, por ejemplo, la obra anterior de época. Entonces, bueno, la verdad que hay muchos como elementos como para analizar, según yo, porque esta obra está basada como en citas de otras obras, de otros autores, muchos de ellos insignes también de la historia, y cada pieza, cada figura está armada en torno a eso. Entonces hay como un ejercicio crítico pictórico de la cita, de pescar así como, de pescar todos estos referentes y apropiárselos, como la revancha esta, como la revancha latinoamericana con el arte europeo. Que bueno, yo me robo una pierna de Caravaggio, me robo un torso de Rubens, lo coloco ahí, lo pego, lo junto y así sucesivamente. Me parece, Bueno, sí. Jorge, Ujú. en relación a lo que tú comentabas, que ahí, bueno, tu obra tiene una estética, a mi parecer, como tenebrista, no sé, la podría asociar como con Caravaggio, y ahí hago una asociación como a las bellas artes, pues, como a esta arte que está como encima de este pedestal, pero, y también te lo digo por lo que tú decías, como que tomas prestada estas escenas, pero a la vez les agregas como estos elementos de desecho, por ejemplo, esta rueda, los baldes, son como elementos más comunes. Ujú. Y como que quería como preguntarte por eso, si hay ahí como una especie de crítica. Claro, sí, sí, esos elementos son parte de la serie en general, de toda la obra que comprende esa serie. Y claro, tiene que ver directamente con eso, pues, con esta perspectiva como local y periférica, de un poco de sublimar toda esta carga histórica de las grandes obras y de los célebres pintores. Y creo que personalmente creo que es una manera interesante de hacerlo, porque mucha gente hace esta misma operación, pero en vez de eso, no sé, pues como que pesca una Mona Lisa y le pone unas gafas, le ponen no sé, un teléfono que está sacando una selfie, y eso es un poco como fome, bueno, según yo fome. Entonces, claro, esta operación de sublimar y de ironizar con toda esta alta cosa de las bellas artes y apropiársela como desde una perspectiva como más aterrizada. Eso de que en vez de que los disfraces y las escenas son de basura, de chatarra, en vez de ropajes y utilería de teatro, por ejemplo. Lo que brilla es la lata y no el oro. Como que por ahí va el asunto. Al igual que las obras anteriores, algo quizás que llama la atención es como el vacío en los rostros. Eh, Mientras algunos están cubiertos con máscaras, otros parecen estar como presentar un vacío en vez Ujú. de cara. Claro, eso tiene que ver igual con eso mismo, pues, de que lo que estoy haciendo aquí no son construcciones de figuras humanas, sino que estoy representando como autómatas, que es un término que, bueno, que estuve como leyendo a Freud, o sea, coincidentemente, para el tema de lo ominoso. Entonces son como figuras que no están muertas ni vivas, porque claro, al ser la artificialidad de la pintura, no remite a un modelo vivo, como una persona que tenga nombre y apellido y que yo plasmé aquí, sino que es una construcción totalmente como hecha, es una construcción como ficticia, inventada. Creo que en ese punto igual uno podría pensar lo ominoso, como menciona Jorge, desde un punto de vista muy parecido, que sería como la, la extrañeza de no ver un rostro, pero a la vez la similitud de encontrarse con algo que parece un ser humano, que al final es lo que yo Claro. me iba a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con ese
vacío, como dice Toño, o ese agujero en la cara. ¿Podemos decir que eso es un humano o nos basamos solamente en lo que hay de ahí para abajo, de ahí para arriba? Porque otro cuento sería, creo yo, si tuviera solamente ese agujero como una especie de cabeza. Claro, sí, exactamente eso mismo. En mejores palabras lo de lo que yo dije. Bueno, yo creo que lo que tú decías también era, bueno, es muy bien interesante. Eh, bueno, y lo que llama la atención a nivel general es eso también. Como, por ejemplo, las pequeñas, en la primera parte del tríptico se ve como un poco, no sé si una especie de corona, no sé si está hecho de madera también, eh, esa especie de corona, esa especie de, no lo sé, gorro. Ujú. Nosotros también conversábamos si en la última, por ejemplo, hay una especie de brindis, si todos están brindando, si hay alguien que levanta, ¿no es cierto?, esta copa de vino y por el otro lado también levanta una cuchilla. Claro, sí, sí. O sea, eso va, igual hay como todo un desarrollo un poco más específico de cada una de las partes del tríptico, porque, por ejemplo, históricamente un tríptico, los retablos sobre todo, era como una especie de relatos en tres actos. El acto principal siendo el central y los otros como pasado y futuro, o como prólogo y epílogo, por ejemplo. Claro. Entonces, por dar como un ejemplo, no sé, el primer panel del tríptico, el izquierdo, tiene que ver con una referencia que yo encontré en una novela, de Adolfo Kuh, que es, ¿cómo se llamaba esta? La comedia del arte, que no sé si alguno leyó esa novela, No lo he leído, así que no puedo opinar. pero es como al igual que este tríptico, también es un comentario hacia la actualidad y la condición de la pintura, porque narra como la historia de un pintor que tiene una modelo y la modelo lo cambia por un fotógrafo. Entonces hace referencia a este momento histórico en que aparece la fotografía y la pintura tiene que empezar a buscar un camino distinto que no sea la mímesis. Ahí es donde aparece el impresionismo y todo como esta, donde se dispara todo el... Entonces es como una especie de reinterpretación de ese momento. Y entonces la manera en cómo lo hice era tomar una composición de Edvard Munch, este pintor noruego. Noruego era, ¿cierto? Sí, sí. Sí, creo que sí. La cosa es que una composición de Munch, que es un cuadro que lo hace muchas veces, lo repite como por lo menos 5 veces y que tiene el mismo título, que se llama Celos, donde hay dos figuras atrás y una al frente como picada, ¿sí? Y que tiene la misma correspondencia cromática, porque el verde, como el amarillo, el rojo y el azul, correspondiente a cada figura, claro que aquí están la paleta un poco más reducida, no son colores brillantes y tampoco es un verde verde, tampoco es un azul muy azul y tampoco un amarillo muy amarillo, pero como que esa es la referencia que hay ahí. Entonces esa escena de ese cuadro de Munch como que tiene, como que creo que resume perfectamente el problema que encontré en esa novela, que es hacer un comentario sobre la pintura a través de una escena novelesca. ¿Sí? Entonces como que ese panel viene como representando eso. Claro, ahora es difícil intuirlo como viéndolo solamente. Tampoco estoy pidiendo que alguien, no, es que para entender la obra hay que leer tal cosa, no necesariamente. Esa es la idea de codificar todo esto, de que uno lo vea y pueda pensar lo que le evoque lo que quiera. Como lo que pasa cuando uno ve una obra de expresionismo abstracto, que tú la ves y se te ocurren un montón de cosas. Y lo que se te quiera ocurrir que se te ocurra. Entonces como que quería hacer más o menos lo mismo. Yo para mí lo pensé bien, lo pensé de esta manera, pero la idea es que genere como muchas perspectivas divergentes. Jorge, un poco volviendo a lo que mencionó Felipe antes, en tus obras parece verse una especie de conflicto muchas veces entre distintos personajes, algunos personajes como más débiles y otros más fuertes. Hay otra obra que vimos que sale una especie como de ángel, que tiene como, por describirlo así, tiene como unas alas como de desecho igual y está como a punto de golpear a otro personaje que está más débil. Eh, ¿qué representa ese conflicto? Como decía Felipe, hay como áreas de resistencia dentro de esta misma imagen. Bueno, otra cosa que comentamos, por ejemplo, de esta imagen,
lo comentábamos con el Diego y el Felipe antes de la entrevista, que también hay un brazo que parece ser una prótesis o parece estar como enfermo. Eso. Claro, sí. Sí, es como la transmutación es parte de la transmutación de lo humano. De que es como una manera de recordarte de que en realidad lo que estás viendo aquí no es como un humano o ni siquiera la pretensión de una figura humana, sino que es una artificialidad, como una fantasmagoría, que me gusta mucho esa palabra porque tiene como que cae muy certeramente en muchas situaciones. Pero claro, esta obra en específico sí tiene que ver con ese tema pues, del conflicto, como que puede ser un conflicto de distintas índoles. Uno puede interpretarlo como un conflicto personal, como un conflicto como social también, o como sea, pero siempre es esta misma lógica como vertical del caído y el que está como de pie, ¿no? O volando, incluso más imponente que de pie, que está volando. Igual tiene que ver, por ejemplo, con según la iconografía clásica también, ciertos aspectos como negativos, como la muerte o la enfermedad, suelen ser figuras aladas. Entonces como que por ahí va la referencia también. Y aquí se repetía también el tema del balde quebrado, como lo habíamos definido antes, que viene a cumplir como el mismo rol arquetípico. Como te decía, aquí se repiten las figuras en esta serie, y si uno como que logra dar como con una interpretación de una, esa interpretación se va a repetir en las otras obras. Aquí cumple más o menos la misma función. Creo que también en ese espacio o al menos el que no está caído, sino que el que está elevado, como lo quisiera llamar así, también muchas veces se ocupa hacer recursos desde una posición de divinidad. En esto igual llama la atención, por ejemplo, de cómo se mantiene suspendido en el aire este personaje, porque no sé si esas son, por ejemplo, latas las que tienen como una especie de ala, ¿no? Parecen telas también las que lo mantienen, son como algo más apegado a lo divino, sino que algo mucho más apegado, y ahora uno quizás en esta conversación, en esta entrevista, uno lo entiende un poco más, que es muy apegado quizás a lo cotidiano también, que significa. Claro, sí, pues es un aterrizaje totalmente como a lo cotidiano, porque esta contraposición de lo divino con lo cotidiano es una manera de decir, bueno, en el mundo actual, contemporáneo, aquí en Chile específicamente y en todos los lugares del mundo, como que ya no hay nada sagrado. Ya. Como dice, hay una frase célebre de Marx, creo que dice exactamente eso. Como que en realidad quiénes son los que nos dominan, no es Dios. Casi tan poderosos como Dios, tan poderosos como Dios, pero no es Dios. Entonces todo este aparato, este sistema que nos oprime y que nos huevea, así como coloquialmente, como que está, claro, es tan mundano como todos los elementos que vemos aquí en la Tierra, pero no es Dios. Por muy poderoso que sea, no es Dios. Y aún así tiene el Es, poder de un Dios, entonces como que por ahí va esa reflexión también. es interesante eso, yo creo, como pensarlo de esa forma. O sea, lo cotidiano también quizás tiene que ver con lo material, o sea, con la materialidad de las cosas, en el sentido de que hay o sea, poner también ahí unas latas como alas que en realidad quizás no tienen la capacidad de volar, puedes sacar como descubrir el personaje, como dices tú. Es interesante pensarlo desde ahí y cómo se van como montando, porque creo que también vas montando una cita sobre otra con cuestiones cotidianas o del arte en general para poder como hacer una crítica también como desde la burla, porque nos estamos como burlando de ese personaje que vuela en cierta forma. Y ahí también hay como una línea editorial, yo creo, como sí, hay como una continuidad en ciertas cosas, como irlas incluyendo, el neumático, la lata, que es súper interesante, el montaje de la cita. Claro, sí, pues, sí, como que es exactamente por ahí va el tema, de usarla como chatarra y basura para sublimar todo esto y como aterrizarlo a lo que nos compete a los simples mortales. Bueno, y aparte que también la verosimilitud tampoco es como para oponerse a la verosimilitud también, porque como es la artificialidad de la pintura,
Uno dice, claro, tiene alas de lata, pero las latas no necesariamente vuelan. Es como para recordarte también de que es una pintura antes que cualquier otra cosa, antes que una representación es una pintura, de algo que totalmente artificial. Bueno, Jorge, creo que ya estamos llegando al final de esta entrevista. Me parece que estuvo muy interesante el ejercicio de análisis de las obras y bueno, agradecerte tu disposición y a conversar en este espacio y también a facilitarnos tu trabajo. Personalmente, me pareció súper interesante el análisis de las obras, los comentarios que nos mencionaba Jorge sobre todo el simbolismo que hay y cada detalle que está en su obra. No sé si alguien más quiere comentar algo, como para ya irnos despidiendo. Sí, a mí me gustaría igual agradecerte, Jorge, que de cierta forma o indirectamente como que la iniciativa que tenemos nosotros creemos como que va de la mano también como con el trabajo crítico que tú haces. En ese sentido también nosotros que quizás el psicoanálisis está más cercano a las ciencias sociales, tiene un diálogo con la humanidad y yo creo que también nuestro trabajo intenta ser en alguna medida crítico de ciertas cuestiones de cómo se llevan las disciplinas de la psicología o de la ciencia humana en general. Entonces, agradecerte ante todo y esperamos seguir contando con tus colaboraciones para estos pequeños como actividades que nosotros estamos teniendo y que ojalá en algún momento también podamos reunirnos y conocernos para poder seguir conversando sobre esto. Así que darte las gracias igual. Por mi parte, lo Sí, mismo, gracias, Jorge. más que agregar otras cosas, tu voluntad por participar de la entrevista, la voluntad también por facilitarnos tu material y bueno, espero que esto no sea la última vez que nos contactemos, sino que mantengamos algo que incluso pudiéramos permitirnos más adelante hacer instancias que en la medida de lo posible más sociales, en donde podamos también que la gente conozca un poco más este espacio, que yo creo que es un poco también el espíritu de nosotros como círculo. Sí, gracias por la invitación, igual yo lo agradezco mucho, porque sí, o sea, hace falta conversar de todas estas cosas, y si hay los espacios mejor. Y gracias por la paciencia igual, porque igual como de mencionar al principio, y me cuesta un poco el tema de lo virtual y de hablarle como estar hablando solo. Entonces, gracias por la paciencia también. Y gracias a ti por el esfuerzo. Sí, gracias, gracias, Jorge. Gracias. Bueno, nos vemos, pues, como mencionaron los chicos, que ojalá que a futuro se den espacios para poder compartir quizás presencialmente y no necesariamente por video.